Salmo 122. Oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Gracia y paz. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha leído al salmo número 122 el hermano Dubier. Muchísimas gracias al hermano Dubier por la lectura del salmo número 122. Acuérdense entonces, amados, que estamos haciendo esta exposición de los salmos todos los sábados, Dios mediante. Y este es el tercer salmo que tengo que dar de los 15 salmos que estamos dando de estos salmos de ascensión o peregrinación que iba el salmista hacia Jerusalén. Y amados, en este día vemos que este salmista ya había llegado, culminado a la ciudad que él quería llegar. Y como todos los sábados o los sermones le pongo un título. Y me quise poner un título, o sea que me agradó a mí, porque en la traducción Reina Valera 1960 aparece oración por la paz de Jerusalén. Y en otras aparece como la ciudad de los peregrinos. Pero yo le quise poner, me alegré, porque que dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Yo le quise poner, me alegré con los que fueron a la iglesia. Y ahora lo van a entender por qué. Porque de alguna forma vamos a ver cómo este viaje es un viaje hacia la ciudad celestial o hacia el cielo, pero vamos a ver que la iglesia, amados, ahora van a entender durante todo sermón, podríamos decir, esta exposición, que vamos a ver que la iglesia es ese lugar de descanso que tenemos ahora, y lo vamos a ver por el libro de Hebreos y Apocalipsis, cómo tenemos ese descanso, amados, porque estamos en ese viaje de peregrinar que estamos viendo el sábado pasado y el antepasado vimos, ¿sí se acuerdan? Hay un viaje de peregrinar que tenemos que hacer, pero todavía no llegamos. Pero gracias a nuestro amado Padre tenemos un descanso. ¿Cuántas veces durante toda la semana, amado, tenemos problemas, aflicciones, sufrimientos? Y necesitamos, ¿se acuerdan del proceso de peregrinos? Que había un lugarcito donde peregrino llegaba y descansaba, había unos pastores y él comía y se regocijaba, pero había que volver de nuevo. Bueno, la iglesia es ese lugar, vamos a decir ahora, donde nosotros podemos llegar. Llegamos y nos regocijamos y estamos contentos y juntamos fuerza y otra vez volver a la semana con las cosas que tenemos que afrontar. Pero es el día donde nos congregamos, nos juntamos y estamos todos alegres y contentos y podemos alabar al Señor. Pero en el contexto histórico y gramatical, este viajero había llegado a la ciudad de Jerusalén. Algunos creen que ella se estaba volviendo por el texto, porque dice así, escuche: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sí? Y después en nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Esa palabra estuvieron parecería ser como pretérito. Algunos creen que ella estaba hablando cuando había vuelto de ahí. Otros creen que estaba ahí o estaba volviendo. La idea, tampoco me quita a mí de lo que quiero decir, es que él se alegraba o él estaba gozoso. Amados,
sabemos que este gozo eterno va a ser cuando lleguemos al cielo. Es un gozo interminable, ya no habrá sufrimiento, habrá más lágrimas. Pero todavía no había llegado eso. Ahora vamos a ver porque dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iré. Y es con eso, yo por lo menos con lo que me alegro, con las personas que de verdad se ponen contentas, que llega el día del Señor. El día del Señor, amado, no es un día gravoso, un día que tengo que ir, me tengo que aguantar la prédica de este hombre que seguramente va a hablar algo de mí, porque seguramente va a decir algo, como que si uno supiera todo, es el Señor. Uno lee las Escrituras y incluso uno es confrontado. Pero es así, yo por lo menos me alegro con aquellos que de verdad quieren venir a la casa del Señor. Entonces yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron adentro. Bueno, vamos a empezar. Entonces este salmista, este viajero, este peregrino, ya había llegado a destino. En el contexto histórico, ¿qué era? Acuérdense, iban a festejar la fiesta de la Pascua, el día de Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, todas esas fiestas. ¿Sí? En ese contexto. ¿Y a dónde se hacía eso? Bueno, en Jerusalén. Por eso que ellos viajaban ahí, ¿sí? A celebrar esas festividades, ¿sí? Todo judío piadoso quería hacer eso. Todo cristiano piadoso, ¿qué quiere hacer? Bueno, quiere venir a la iglesia, amado. No es un día gravoso donde tengo que ir a escuchar un sermón, a ver el hermano que no le quiero ver la cara, o debo escuchar las mismas cosas, este hermano siempre se queja con las mismas cosas, hay que soportar, ¿hasta cuándo? No nos alegramos, entre sí todavía no hemos logrado la perfección, pero estamos contentos, de verdad. Mire, si el Señor dirá, otra vez tengo que soportar a todos estos que vienen a la casa mía con todos sus pecados. Eso sería gravoso, ¿no? Pero aún así nosotros nos alegramos de que venimos a la casa del Señor. Aunque en ese contexto la ciudad santa era Jerusalén. Pero ahora sabemos que ahora ya no, el Espíritu del Señor, ¿por qué iban ahí? Porque ahí se hacían los sacrificios y ahí estaba que el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces en el versículo número 1 y 2 vemos el gozo del peregrino. ¿A dónde está el gozo de él? ¿A dónde está el gozo de usted? Él con las cosas del Señor. Ahí donde el Señor busca, creo que Juan 4:24, adoradores en espíritu y en verdad. Y en que eso es verdad. Pero también en Hebreo, creo que capítulo 11, si no me equivoco, 25, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, aunque es verdad que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, también es verdad que Dios ha establecido un día como comunidad, como hermanos, que nos juntemos, como un cuerpo, porque no podemos andar solos. Pregúntale a cualquier persona que anda sola, tarde o temprano, amado, es una oveja que de verdad está expuesta al enemigo, fácil de engañar. Entonces el Señor ha puesto un lugar y una casa para que estemos juntos, donde Él nos va a cuidar, ¿sí? Y donde estamos contentos. Y ahí vemos la alegría de este hombre o este gozo, que yo creo que muestra una radiografía, o podríamos decir, de cada uno de nosotros. ¿De qué? De que estar contento en las cosas. Por eso vamos a cerrar después con un hermoso himno que tenemos preparado, ¿no? Que ese gozo que tenemos nosotros, ¿sí? De que a pesar de muchos sufrimientos y a pesar de muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, el gozo llega cuando llega el día del Señor, ¿sí? Fíjese el versículo número 3, entonces ahí avanzando un poquito más, dice: Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Escuche, Jerusalén en esa época, acuérdense, era la ciudad santa, ¿sí? En esa época era la ciudad santa. Dice, versículo número 3 estoy. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Si usted se va, ahora voy a ir un poquito a través de la Biblia, ¿sí? Vamos a aplicar un poquitito esto de la Biblia se interpreta a sí misma en Efesios, capítulo, y acuérdense que estamos en Salmo 122, versículo 3, ¿sí? Y en Efesios, capítulo 2, y los versículos 20, dice así, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, escuche, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amados, ahora
aunque Jerusalén, el Señor vino de Jerusalén, ahora no se mueve en sí el Espíritu, después de Pentecostés, usted sabe dónde fue o lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que sucedió después de Jerusalén o después que se rasgó el templo? Sabemos que ahora el Espíritu del Señor, ahora ¿quién lo conforma? Bueno, todo creyente, ahora vamos a ir un poquito ahí adelante, pero también la iglesia misma, ¿sí? Y es así, la piedra de edificar, o sea, la piedra donde se construye la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y escuche, y en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser el templo santo en el Señor. No sé si me entiende dónde quiero encaminar. Estamos en el Salmo, no nos perdamos, ¿sí? Salmo 122, versículo 3. Él se alegra ahí en la ciudad santa, ¿sí? Donde estaba el Espíritu. Pero ahora, la nueva Jerusalén o la Jerusalén espiritual, que vamos a ir después dentro de un rato a Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 23, vamos a ver qué es la iglesia. Ya no hay que viajar, que quiero ir a la iglesia, a Jerusalén, a traer un poquito de agua, no sé de dónde. Me traje una piedrita de acá de Jerusalén y la gente la tiene ahí, parece como que si tuviera algo. No, amado, ahora no está más ahí, el Señor está en su iglesia, su Santo Espíritu y en todo creyente que se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo. Escuche, Efesios capítulo 4, versículos 11, voy a empezar en adelante. Escuche bien, ¿a dónde estoy? Bueno, estoy en Salmo 122, versículo número 3, ¿se acuerdan, no? Sí, señor. Salmo 122, versículo número 3. Y para que no se pierdan, dice así, Salmo 122, versículo 3. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Leyeron eso? Sí, que se ha edificado y está unida entre sí. Bueno, con eso en mente vamos a Efesios. Efesios 4, 11. Escuche. Y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo, Efesios 4:11 en adelante, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué constituyó estos pastores y maestros? Bueno, escuche, ¿para qué está la iglesia? La iglesia no está para hacer un show, la iglesia no está para hacer un entretenimiento, la iglesia no está para decir, el Señor te quiere prosperar, el Señor te quiere dar estas cosas. ¿Para qué puso la iglesia el Señor? Bueno, versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, y acá está, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, escuche, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso que nos gozamos cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, amados, es el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos. Yo no estoy acá para contarle chistes a usted o para hacerle algo para que usted la pase muy bueno y se entretenga y después salga positivamente al mundo. No, es porque Dios le perfecciona. Y usted dice, bueno, por medio de los estudios, a veces Dios nos perfecciona con los mismos hermanos. Entonces está en la escuela del Señor, pero en la iglesia, usted si se queda solo en un lugar, claro, es muy fácil, estudia, no pasa nada. Pero si usted está con un hermano que también tiene cosas y entre nosotros nos tenemos que soportar y crecer entre unos, se va a dar cuenta cómo empiezan a fluir los frutos del Espíritu, la paciencia, el amor, la misericordia, el ayudar en la iglesia. Entonces todas esas cosas suceden en la iglesia. Por eso que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuando, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar que emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza que es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien, escuche, bien concertado, y acá viene la palabra, y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya lo hablamos una vez en esto en Efesios hace mucho, ¿se acuerda? Es en la iglesia donde nosotros crecemos, cada uno se ayuda, pero es ahí donde cada miembro entre sí es como se ayuda entre sí para poder crecer, no individualmente. Ahora volvamos un poquitito, hasta ahí nomás,
volvamos un poquitín. Bueno, no me voy a volver, me voy a quedar en Primera de Corintios. Escucho, Primera de Corintios para no irme, porque si me vuelvo al Salmo de nuevo, por eso que el salmista decía que en la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Salmo 122, versículo 3, que en Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y bueno, pero ahora vamos a ver dónde aparece eso. Ahora vamos a ir al libro de Hebreo y el mismo el escritor de Hebreo, no me acuerdo que alguien quería estudiar, vos querías estudiar Hebreo, pero en el mismo escritor de Hebreo vamos a ver que si no tuviéramos el libro de Hebreo, no podríamos ver ciertas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, por mismo, el libro de Hebreo es que la Escritura o el Nuevo Testamento que tiene más luz nos ayuda a entender. Y ahora vamos al libro de Hebreo dentro de un ratito, pero ahora vamos a ir 1 Corintios. Pero para entender como el escritor de Hebreo, o sea, utiliza ese nombre de Jerusalén para mostrar ahora en el Nuevo Testamento que la Jerusalén no es la Jerusalén de antes, vamos a decir, esa Jerusalén física, es muy bien, sino que la Jerusalén espiritual conformada con todos los santos, ¿sí? Donde el Espíritu de Dios ha descendido y está. Pero ahora vamos a ver, ¿por qué iban a Jerusalén ellos? Porque estaba, ¿qué cosa ahí? El Espíritu, y estaba un lugar donde se hacían sacrificios. El tabernáculo y el templo, ¿se acuerdan? En el templo estaba, ¿qué cosa? El Shekinah, el Espíritu de Dios. Pero fíjese ahora cómo ha cambiado en el Nuevo Testamento. Por eso quiero que entienda que lo lindo que es venir a la iglesia. No es que venimos en cuatro paredes acá a escuchar. Es que Dios dice que en el lugar acá o allá donde usted esté, está el Espíritu de Dios. No sé si puede entender. Ese día, el día que festejamos, hoy estamos escuchando la palabra, que no es lo mismo que el día del Señor. No es lo mismo que el día del Señor. Pero la palabra dice, fíjese, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, escuche lo que dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Entiende? Cada uno de nosotros formamos, vamos a decir, el espíritu, el templo donde el espíritu, hay que decir que porque ahí nomás, en 1 Corintios, capítulo 6, o sea, está en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 6 y en el versículo 19, capítulo 6, 19, en el 6 pero el 19, dice lo mismo: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En este dice que nosotros somos el cuerpo, o sea, nosotros, el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo, ¿sí? Pero el que leímos dice, no sabéis que sois el templo. ¿Qué significa que sois el templo? En el 3.16, que todos nosotros somos el templo, y en el otro muestra que cada uno de nosotros forma el templo, o sea, nuestro cuerpo es el templo. Ahora, no es necesario estar viajando como el salmista. En esa época el salmista, cada uno de esos viajaba a Jerusalén, amado, contento, alegre. Escuche, ¿cuántos kilómetros tendrían que hacer esa gente? Abandonar familia, pasaban por lugares inhóspitos, un montón de cosas. Pero ellos llegaban cansados con sus cosas a hacer el sacrificio a Jerusalén. Hoy, amados, podemos venir y reunirnos libremente, no hay que hacer sacrificios, no hay que matar animalitos, no hay que hacer grandes viajes. Tenemos una causa de gozo. Usted tiene que entender todo lo que hacía este viajero para poder llegar de donde estaba a Jerusalén, la ciudad santa. Hoy cada uno formamos el templo del Señor. Debemos, ¿qué dice Romanos capítulo 12? Que debemos hacer sacrificios nosotros ahora, vivos y santos, y son espirituales. Ya no es que en un templo, ahora en este templo, y ahora están conformados por otros también, que estamos ladrillos, se está formando otra ciudad celestial, otra ciudad santa, que el Señor está edificando. Entonces es importante que podamos entender, que yo no me acuerdo, mire, no me quiero equivocar, porque no quiero ir a un texto porque me viene de memoria, pero si es el texto que yo digo, lo chequeo, pero creo que era en Gálatas, creo que es en Gálatas 4.26, porque si no es el texto que yo tenía, me voy a otro lado. Sí, Gálatas 4.26, escuche, ¿se acuerda de la alegoría de Sara y Agar?
Que yo no voy a estar mucho tiempo, solamente muestro haciendo esa alegoría entre lo que eran de la carne, la promesa, y lo que eran espiritual. Pero 4:26 dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O regocija este estéril. Bueno, Pablo habla, explicando hermenéuticamente esa diferencia, que no todos los que estaban circuncidados eran salvos, sino hijos de la promesa, lo que creen. Pero hay una Jerusalén que es espiritual. Yo no, si me equivoco, en el mismo Gálatas también tenía que ir ahí, pero en el 6 y algo. Pero no me voy ahí, pero creo que en el Gálatas 6, pero estoy diciendo de memoria. Pero no voy ahí. Pero en Gálatas creo que 6:15 o 6:6 habla de una Jerusalén, creo que es también espiritual ahí, si no me equivoco. Yo ya lo cerré. ¿Aparece eso o no? Si no sigo. Pero creo que en el Gálatas 6:15 que no sirve de nada la circuncisión. ¿Sí? ¿No? A ver si yo lo puedo encontrar, porque no lo tenía en el texto para verlo. Pero nos muestra, por lo menos en el 4:26, en esa alegoría, ustedes van a encontrar que aparece esta distinción. A ver. Fíjense, Gálatas 6:16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. No me da tiempo de explicar eso, el Israel de Dios, porque hay un verdadero Israel de Dios. Por eso, pero esto yo ya me metí y voy a tener que explicarlo, lamentablemente. Pero cuando di el estudio de Gálatas que mostré, muchos dicen, bueno, está hablando de los judíos. No, porque sí, en esa apología que él hace, en esa defensa de la fe, de la salvación por solamente la fe, y habían ciertos judizantes en el libro de Gálatas, ¿se acuerdan del contexto histórico? Está diciendo que estos eran perros, que no eran, que después que termina la epístola es imposible que decir, no, estos son el Israel de Dios. No sé si pueden entender. Sí. Está diciendo el verdadero Israel de Dios no es que se está circuncidado, sino que de verdad creyó en el Señor Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. A ese es un verdadero Israel. Volviendo al Salmo. ¿Por qué? Porque ya no está más en Jerusalén. Lamentablemente vive una época donde existe el dispensacionalismo, que mañana voy a tener que hablar un poco sobre eso. Que su mirada está puesta ¿dónde? En las cosas que están por suceder en Jerusalén. Ah, ya viene el anticristo, la marca del 6C, se está levantando el templo. En vez de tener la mirada en Cristo, tiene la mirada en Jerusalén. Pero lamentablemente Dios ya está, rasgó el templo. En el año 70 el Señor trajo un juicio sobre ellos y ya está. Después de eso, el Espíritu de Él vino a morar en cada creyente. Usted no tiene que estar viajando como allá como los peregrinos. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos un día del Señor. ¿Dónde podemos ir? Bueno, a la iglesia, amados. Ahí donde nos podemos gozar. Ese es el punto del sermón que quiero mostrar. Es ahí donde nos gozamos. El salmista se gozaba y todo cristiano se goza. Amados, no venimos con una cara que... ¿Vio eso que hacen jueguito con la rodilla? Que tienen acá. No, usted no viene con la cara así depresivo golpeando con las rodillas. Usted viene con una cara gozosa y viene a cantar el himno como vamos a cantar dentro de un rato. Vamos a cantar bien fuerte, vamos a cantar bienvenido, bienvenido. Nos encontramos así, amados. ¿Cómo decir? Me alegré con lo que iban a la casa del Señor. No, y por más que tenemos sufrimiento y cosas que tenemos, amados, incertidumbre, no sabemos qué vamos a pasar. Sabemos que el Señor está con nosotros, amados. Pase lo que pase, sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor. Versículo número 5. Dice, la silla del juicio, versículo número 5 dice, 4. Allá subieron los tribus de la tribu de Ja, conforme al testimonio de Israel, para alabar el nombre del Señor. ¿Ve? Para alabar. Es en sentido, no canta y danza como hacen por ahí. Alabar con nuestra vida, de verdad, que tenemos que alabarle al Señor. Versículo número 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En la iglesia, amada, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso venimos a aprender cuáles, vamos a decir, las verdades reveladas que Dios, bueno, las vemos en su santa palabra, amado. Y la iglesia vez tras vez aprendemos cuáles son los preceptos, cuáles son los estatutos del Señor. Somos edificados de nuevo para cuando salgamos al mundo podamos tomar decisiones basadas en las Escrituras. Pero ahí es por eso que nosotros debemos venir a la casa del Señor. Versículo número 6, pedid, dice, por la paz versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros.
y descanso dentro de tu palacio. Y es ahí donde hallamos la paz, donde encontramos. Alguien seguramente de la iglesia nos predicó que Romanos 5.1, que por medio de Jesucristo tenemos paz. Paz para con Dios. Y en la iglesia, antes se viajaba a Jerusalén para tener paz, o encontraban ahí. Pero la paz está en Cristo, amados. La paz es cuando usted va a Cristo, de verdad, que es el verdadero templo, que creo que en Juan capítulo 2, se destruiste el templo, yo lo levantaré en 3 días. Bueno, ya no tienen que viajar a Jerusalén, ahora tienen que ir a Cristo. Yo no estoy yendo a los textos, pero si ustedes tienen un poco de conocimiento de la Biblia, va a saber que dijo que Él era el verdadero templo. Bueno, usted no tiene que viajar a Jerusalén. ¿Dónde puedo ir para allá esa paz? Bueno, vaya a Cristo. En Él hay paz. Es el verdadero templo. ¿A dónde? Él hizo ese verdadero sacrificio. Él es el templo. Él es el Cordero. A donde usted puede encontrar la paz. Y bueno, después que tengo paz, bueno, el Señor ha puesto un lugar. ¿Cuál es? Bueno, la iglesia, donde yo me puedo reunir también y estar con otros hermanos. Ese es el mensaje espiritual que quería dar. Ahora, por supuesto, en esa época el salmista tenía que viajar ahí. Hacer todas estas cosas. Llevar un animalito durante tiempo, viajando hasta allá. Hoy ya no se necesita hacer eso. El salmista entonces concluye orando por la paz. Fíjese, amado, él no tiene, vamos a decir, en esta oración, ahora vamos a ver un poco de hebreo, pero cuando vemos este salmista o este peregrino que vemos ahí, concluye orando por la paz de la iglesia. Este salmista no tiene una... Veo esas iglesias que van ustedes que dicen, vamos a orar por la prosperidad, vamos a orar porque el Señor rompa las cadenas y se desate y caiga todo lo que te está dando tu trabajo y se desligue, que seguramente... No, amado, nosotros, las oraciones que hacemos nosotros incluso a veces ni siquiera son para nosotros, amados. Fíjense lo que ora el salmista, una oración de paz. Acá no hay una oración egocéntrica, sino que él desea que los hermanos, o sea, sus propios hermanos, sean bendecidos. ¿Sí? ¿Y qué quiere? Quiere glorificar a Dios. Para eso quiere ir a la iglesia, estar con sus hermanos. Hay un gozo solamente de encontrarse ahí con los que van a la casa del Señor. Solamente, fíjese dónde está el gozo. Me alegré. ¿Con qué? Con los que decían, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Por qué estás así? Vamos, que hay gozo. Vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, ahí donde está. Fíjese, y voy a concluir con Hebreos. Capítulo 2, tenga en cuenta lo que dice acá, porque yo me voy ahí de acá, de Salmo 122, dice, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sí? En ese tiempo la casa era Jerusalén, donde ellos iban a hacer el templo. ¿Sí? Libro de Hebreos, le invito ahí, capítulo número 12, para ir cerrando. Y el capítulo número 12 y el versículo número 22. Voy a lecturar Hebreos capítulo 12, versículo número 22. Dice así. Hebreos 12, 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén. Dice, Jerusalén, escuche, fíjese la distinción que hace. La celestial. ¿Sí? No dice la terrenal de allá. ¿La compañía de qué? De muchos millares de ángeles. Fíjese el versículo 23. Aunque aparece congregación en el versículo 23, ¿sabe cuál es la palabra congregación ahí? ¿Qué es la congregación? La reunión de los santos. Sí, la reunión de los santos. La iglesia, ahí está. Esto es la congregación. ¿A dónde? Pero esto no va a ser en el día que venga el Señor, como dice Apocalipsis 21, que va a descender la ciudad celestial. Eso es, vamos a decir, la consumación final. Donde estos ángeles, vamos a decir mañana, que tengo que hablar que con los santos, eso va, mañana tengo que hablar de Tesalonicense, de escatología, sí va a descender esa iglesia, pero ya con esos santos que están de alguna forma en un cuerpo espiritual, pero sin cuerpo, va a descender y nos va a unir. Pero ahora, escuche, fíjese, ahora esa ciudad está ahora acá. Aunque usted no lo crea, conformado por nosotros, en el sentido que no estamos glorificados, pero esto, o sea, de esto de alguna forma, la iglesia está anticipando esa ciudad celestial, futura y glorificada. Dice, escuche, nos habla a la compañía de muchos ángeles, versículo 23.
a la congregación, podría decir la iglesia. ¿De qué? De los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Ves? Están inscritos en los cielos, pero ¿dónde están? Están acá. A Dios, el juez de todo, los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces fíjese lo que hace el escritor de Hebreos acá, o sea, de alguna forma nos está mostrando que esta ciudad de Jerusalén, que en el Antiguo Testamento la veíamos como una ciudad física, ahora aparece como una ciudad espiritual. ¿Por qué? Porque está conformada por aquellos que están en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿quiénes están? Los nacidos de nuevo, muy bien. Eso forman la verdadera ciudad celestial o la verdadera Jerusalén. Ya no me adorarán acá, dijo en Juan 4:24, ¿es? Ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y es ahí donde Dios de todos los lugares tiene, vamos a decir, verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, pero hay un lugar que está la iglesia. Y ahí es donde nos reunimos. Fíjese Apocalipsis 21 y versículo 2. Que voy a seguir en hebreo, pero versículo 21. Vamos a decir el 1 y el 2, para el contexto. Versículo 21 y 22 de Apocalipsis. Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no hablando de la anterior, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y con ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Dios ya no estaba morando más en Jerusalén, sino que ahora su espíritu está morando ¿dónde? En sus verdaderos hijos, aquellos que forman el templo de Dios. Y también en su iglesia. Ahora, ¿quién son aquellos? Usted puede viajar a Jerusalén si quiere, no hay ningún problema. El problema es que usted no se arrepintió y que ejerció fe en el Señor Jesucristo, por más que traiga tierrita de allá y agüita y anden los mejores. Hay muchos judíos que viven ahí, nacieron y van a morir, son de sangre de verdad nata judía y se van al infierno. Porque no creyeron. No se trata de ir ahí, se trata de ir al verdadero templo que es Jesucristo. ¿Sí? Y es ahí donde cada cristiano o cada persona, podemos decir como Bunyan cuando era sin gracia, ¿a dónde quería él viajar? Bueno, andaba con su mochilita y él quería ir a la cruz. Y ahí es donde tiene que ir primero usted, a la cruz. ¿Sí? Y ahí es donde vemos el escritor de Hebreo que nos muestra que este nombre de Jerusalén ahora es la nueva Jerusalén, pero la Jerusalén espiritual. ¿Sí? No es esa de Jerusalén de antes, sino que es una Jerusalén, una ciudad santa, una ciudad espiritual conformada por santos, o sea, santo en sentido significa apartados. Y eso es lo que le quería mostrar en el día de hoy, o sea, un poquito en el Salmo, cómo este salmista se gozaba en ese viaje que él hacía. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad santa, amado. El escritor de Hebreo, entonces vimos que él está aplicando este pasaje, o sea, al contexto del Nuevo Testamento, ¿sí? Y eso es lo que hace eso. Antes viajaban a Jerusalén para contentos, hacer sacrificios y volvían contentos de ahí. Hoy nosotros tenemos este viaje que tenemos todos los domingos, es reunirnos como hermanos y estar contentos. Espero que usted con esto quise anticipar el día de mañana, y vamos a cerrar con un himno en el Lenario Bautista, en el himno número 510, que vamos a hacer con gran gozo y placer. No sé si lo tienen ustedes ahí. Yo voy a apagar acá para no hacer mucho. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensanchándose de amor, toda una voz. Gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos a
al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos en la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amado Padre, gracias Señor porque el gozo del mundo, Señor, es cuánto tiene. Cuanto más tiene, parece que más renombre tiene en este mundo. Pero nosotros tenemos todo al tener a Cristo, Señor. Y nuestro gozo se ensancha de alegría, de saber cuando estamos juntos, Señor, en comunidad. Y aunque no hemos logrado esa perfección todavía, en el momento que venga, Señor, y seamos transformados, si estamos vivos, como tengo que hablar mañana, y si hemos dormido en Cristo, bueno, seremos resucitados. Pero al fin y al cabo, todos estaremos por siempre en esa ciudad celestial, en esa ciudad donde estará el Señor Jesucristo reinando por los siglos. Pero mientras nosotros nos ponemos contentos y gozosos de que tenemos este lugar de descanso que es la iglesia, Señor, donde nos fortalecemos, Señor, nos llenamos su Santo Espíritu con los cantos, con su palabra, Señor, y nos alentamos, Señor, y fortalecemos para seguir adelante en este peregrinar que tenemos hasta lograr alcanzar esa meta final en la cual usted nos ha llamado. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.